Tokaido, la mirada del artista. Es una exposición que se ha celebrado en la Biblioteca Central de la UNED, una exposición que nos acerca al mundo de Japón, a esta ruta del Mar del Este, la Tokaido o el Tokaido. Ahora nos dirá nuestro invitado quizá cómo es mejor nombrarla, porque no todo el mundo se pone de acuerdo. Tenemos con nosotros hoy a Emilio Bujalance. Él es catedrático de matemáticas en la UNED y es coleccionista de grabados japoneses. Bienvenido. Muchas gracias. Para empezar, profesor Bujalance, un catedrático de matemáticas, coleccionista de grabados japoneses y además pues es el artífice y el autor de esta exposición, que no es la primera, creo que es la tercera, si no me equivoco, y de la que vamos a hablar en los siguientes minutos. Parece algo quizá un poco extraño. Bueno, no es muy extraño. De hecho, los coleccionistas de grabados japoneses, uno cuando entra en los foros se encuentra con grandes sorpresas. La primera sorpresa que me encontré fue en un viaje a Nueva York, que fui al Museo de Brooklyn a una exposición de grabados japoneses muy importante, y me encontré que la exposición era de la colección de Vanderberg. Y entonces miré en internet quién era y era un matemático que había estudiado con Felix Klein a principios de siglo, que fue presidente de la Sociedad Matemática Americana. Había empezado a coleccionar grabados japoneses porque una hija suya le había dado unos cuantos, y entonces él, una vez un banco le ofreció una cantidad enorme que pertenecía a Frank Lloyd Wright, el arquitecto del Guggenheim de Nueva York. Este era un gran coleccionista de grabados japonés, se había importado casi todos que había en los museos americanos, y en un momento determinado de mala situación económica, por un préstamo le dejó casi 3.000 grabados al banco. Entonces después no devolvió el dinero al banco y entonces este matemático los compró. Pues llegó a tener casi 5.000 grabados, y cuando se jubiló se la dejó una parte a una universidad americana y la otra se la dejó un hijo suyo que fue premio Nobel en física. Pero como eso, yo me he encontrado aquí en Europa a multitud de gente, de médicos, físicos, informáticos. De hecho, hace un año así, me escribí con una persona que tenía una colección que se llama colección Lammenberg, una colección muy importante de grabados japoneses. Le escribí una carta a él y le pregunté cómo había empezado, y entonces me dijo que era un ingeniero de la Sony, que había viajado mucho a Japón y que en un momento determinado, una vez que hubo una exposición en San Francisco, se fijó mucho por ello y empezó a comprar grabados sobre ese tema, y poco a poco se fue aficionando. Ahora se ha jubilado y se dedica a ayudar a la clasificación de grabados japoneses en un museo. Decir, por tanto, que la colección Bujalance también existe como colección privada y es la colección del profesor Emilio Bujalance. Sí, yo hace unos años ya colecciono grabados, y desde entonces lo que he hecho, me dedico sobre todo a estudiarla en los ratos libres, porque yo me dedico a la matemática pura y a investigación en matemática pura, pero en los ratos libres me dedico como afición, tengo esta, y entonces tengo una web donde he ido clasificando los grabados, entonces poco a poco, y de hecho desde el año pasado tengo una sección nueva que se llama el grabado del mes, que me fijo en un grabado especial y en él hago un estudio profundo sobre dicho grabado. Pues vamos a entrar ahora sí en Tokaido, en la ruta del Mar del Este, esta ruta que iba desde Tokio, la actual Tokio, que entonces se llamaba Edo, hasta Kioto, una ruta maravillosa que iba bordeando el Pacífico, bordeando el mar, y que tenía 427 kilómetros. Vamos a hablar de esta ruta, pero también de los grabados que se hicieron precisamente por esta ruta y de la literatura, de todo lo que generó una ruta en la que hoy en día sigue siendo importantísima en cuanto al número de viajantes. La ruta de Tokaido se estableció en el año 1603, cuando el shogun cambió la residencia que estaba viviendo al lado del emperador Kioto a Edo, que es el actual Tokio. Entonces, al cambiar la residencia, pasó de ser una ciudad muy pequeñita, Edo, a tener a mediados del siglo XIX casi 2 millones. Actualmente, como bien has dicho, la mayoría de la población en Japón está justamente en esos 427 kilómetros. Si uno ve en Google Maps, que actualmente se puede ver, uno ve que está todo edificado en una franja inmensa, todo. De hecho, están ahí todo el comercio, todas las centrales, toda la industria del Japón. Esta ruta, que fue tan importante, entonces estaba dividida
en 53 estaciones. Estas estaciones eran como unos controles fronterizos para la población, y a lo largo de ella había multitud de santuarios, había hoteles o residencias para la gente que caminaba, había multitud de comercio, y fue la ruta más importante del Japón. Esta ruta se hacía como en 15 días, normalmente. Andando se tardaba 15 días. En las estaciones, el único que se cerraban los pasos fronterizos por la noche. De hecho, si uno pasaba un paso fronterizo, porque el paso fronterizo era una valla, o sea, había unos soldados, si uno daba una vuelta y se pasaba sin pasar por el control fronterizo, podían crucificarle en esa época. De hecho, era para el control de la población. Pero esta ruta fue importante porque también, como en un lado estaba, por un lado el shogun y por otro lado el emperador, los daimios, que eran los señores feudales, tenían que ir a visitar al shogun cada 2 años y vivir junto al shogun un año entero. El año que no vivían con él tenían que dejar a parte de la familia con el shogun, por si acaso intentaban hacer algo contra él, pues se cargaba a la familia. Entonces, había grandes procesiones por esa ruta. De hecho, hay un naturalista alemán que en el siglo XVIII visitó 2 veces al shogun, y él describe perfectamente esta ruta. Y en él dice que él vio una procesión de un daimyo que iba a ver al shogun, de un daimyo de medio, no muy rico, y que llevaba en la procesión a 1000 personas, y explica cómo se iba estructurando esa procesión. Entonces, cuando iban acampando, por un lado, en esos hostales o hoteles que había en el camino, había de distintas categorías en función de los personajes, ya que era muy transitado, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XVII, cuando el shogun cambia su residencia de Kioto a Tokio, a Edo, y también de estas 53 estaciones. Estamos en principios del siglo XVII. Tenemos que recordar que Japón era un sistema feudal y esto tiene también mucha importancia en la ruta. Me llaman la atención varias cosas. Primero, la ruta en general se hacía a pie, pero no tenía ningún significado religioso, era más bien comercial y de tránsito de un sitio a otro. Quiero decir, no lo podemos comparar, por ejemplo, con el Camino de Santiago. Exactamente, era una ruta comercial. Lo único que la mayoría de los santuarios importantes estaban en esa ruta. Entonces, muchas veces lo que había era procesiones de gente que iba a un santuario, mientras que las otras procesiones que he dicho antes, cuando iba el daimyo a ver al shogun, iban todos en silencio, y el único ruido que se oía era el ruido de la ropa y el ruido de los pies al andar. De hecho, las personas, si veían esta procesión, se tenían que poner de rodillas con la cabeza para el suelo. O sea, que ellos en sí, en teoría, la veían a lo lejos, pero de cerca no podían ni siquiera mirarla. Las procesiones del tipo que iban a los santuarios eran bastante alegres, había bastante ruido. Pero por la ruta circulaba todo tipo de personas. De hecho, había gente cantando, había gente pidiendo, que, por ejemplo, este naturalista cuenta que la gente pidiendo te iba detrás tuyo mucho tiempo, y si no le dabas algo de dinero, cada vez iba haciendo más ruido, hasta que te molestaba tanto que la gente les daba dinero por tal de que no les molestasen. Todo esto ha quedado reflejado en grabados maravillosos. Ahora hablaremos de los temas, de cómo se hacían y también de quién los hacía, y también, por supuesto, en libros de viajes, es decir, reflejado en la literatura. El tema del grabado sobre el paisaje es muy tardío en el grabado japonés del ukiyo-e. Estos son grabados sobre madera que se llaman ukiyo-ses. Y los primeros libros donde aparecen los paisajes se llaman unos libros que se llaman Meisō-zue, que fueron unos libros de viajes. Pero en los libros de viajes no solo recogían también los santuarios, las costumbres. El primero que se hizo, que fue en 1780, que se llama Miyako Meisō-zue. Miyako es la capital, o sea, que es de Kioto, referido a Kioto y su región. En él tuvo tanto éxito que a los pocos meses se vendieron cerca de 4.000 ejemplares. Esto hizo que otros editores cogiesen esa idea y lanzasen muchos más. Entonces, estos libros de viajes se hicieron entre 1780 y 1850, se hicieron muchos. Fueron tan importantes estos libros que en la primera exposición universal, la que hubo en París, el gobierno oficial, el gobierno japonés, llevó algunos grabados de algunos pintores importantes como Hokusai o Hiroshige, pero otra de las cosas que llevó fueron justamente estos libros de viaje, estos Meisō-zue. De hecho, hace poco leía que era costumbre a principios de siglo en Francia y en otros países de Europa
el regalar justamente estos libros de viajes como un regalo muy bueno entre la burguesía. Pues estos libros de viajes aparecen en la exposición, pues justamente muchos pintores no realizaron ese camino, o sea, no realizaron esa ruta. Utilizaron los paisajes y las ideas que aparecían en estos grabados, porque eran libros, en cada libro a lo mejor aparecen 40 grabados en cada uno, y había varios volúmenes, para justamente hacer después ellos tener ideas para hacer esos paisajes. Son paisajes, pero son paisajes curiosos, porque a la vez que se retrata de alguna manera el paisaje, también se retrata el momento. A veces pueden parecer como instantáneas que retratan lo que ocurre en ese momento, una puesta de sol o la lluvia o cualquier cosa que ocurre, pero también los que transitan. Justamente lo que diferencia el paisaje de los grabados japoneses del paisaje occidental es que justamente es como una fotografía. Normalmente el foco de la fotografía es desde arriba, y el paisaje no solo es un paisaje de la naturaleza, sino que es un paisaje urbano. A lo mejor una gente que está comprando en una tienda, o a lo mejor una gente que está entrando en una posada, o que están transitando por un camino. Eso es lo que reflejan, pero reflejan también los hechos naturales. A ellos les gusta mucho reflejar o la lluvia, o el viento, o la nieve, o el arco iris que aparece en la naturaleza. Esto queda completamente reflejado en ese instantáneo. En los libros que he expuesto de Meisho Zue, es una lástima porque, claro, son 8 libros y solo se abren por unas páginas, pero he puesto algunos muy ejemplares. En una de las páginas aparece, por ejemplo, una tienda donde venden grabados japoneses y libros japoneses. Una tienda en 1790 donde aparecen esa venta de grabados. Aparece otro que yo cuando lo vi creía que era una casa de fieras, un zoo. Entonces pregunté justamente en esos foros de expertos, entonces me dijeron que era una franquicia, era una casa de té que estaban en 3 sitios, en Osaka, en Edo y en Nagoya. Entonces lo que tenían en jaulas eran animales exóticos para atraer a la gente. Ahí era como una especie de cafetería, se ve que una especie de cafetería donde iba la gente, como las familias, a ver los animales exóticos y poder estar allí y permanecer las tardes. En estos grabados también podemos ver, por ejemplo, cómo está reflejado pues el kabuki. El kabuki, que creo que en ese momento estaba prohibido, entonces lo tenían que reflejar de una manera curiosa o que no fuera demasiado explícita. En la exposición lo que se ha intentado es ver cómo distintos artistas han visto estos grabados. Uno de ellos, uno de los artistas más importantes del siglo XIX, que fue Kunisada, en el año 1852 le encargaron hacer unos grabados donde aparecía por un lado actores del teatro de kabuki y por otro paisaje. Pero en esa época era el periodo Tempo, en donde era un periodo donde se habían dado unas leyes porque había habido una gran hambruna en Japón, y entonces para intentar remediar esto, el shogun quiso hacer, se llama la reforma Tempo, hacer una reforma para la moralidad del país. Entonces esa moralidad estaba que no se podían utilizar más que un número determinado de colores en estas obras. Pero otra de las cosas es que no se podían representar, por ejemplo, actores de teatro de kabuki. Solo permitían si no aparecía el nombre del actor. Aquí lo que aparece en esta serie, por ejemplo, aparecen actores del teatro de kabuki con imágenes después del Camino del Tokaido. Estas imágenes del Camino del Tokaido hasta ahora no habían sido estudiadas. Los actores, aunque no ponían el nombre, eran muy conocidos. Y entonces, de hecho, en la exposición aparece el nombre del actor y la obra que representan. Pero las imágenes que hay después, ¿por qué ponen esas imágenes? Hasta el año 2010 no fueron estudiadas en una tesis en la Universidad de Leiden. Ha aparecido una tesis en donde estudia cómo de cada una de estas obras, por qué está. Y entonces es porque tenía un conocimiento tan profundo Kunisada del teatro de kabuki que le hizo que, por ejemplo, a lo mejor por un haiku se reflejase alguna idea respecto a un sitio del Tokaido. O sea, son muy diversas las materias por las cuales puso esas imágenes. Esas están actualmente estudiadas hace muy poco. Estamos hablando de temas, pero también cómo se hacen estos grabados y además cómo se constituyen en una empresa, en algo más allá por el éxito que tienen y cómo llegan a ser tan importantes que de una primera tirada tienen grandísimas ventas, y esto de alguna manera hace que se haga como una red que se va expandiendo. Sí, de hecho, la diferencia entre los grabados japoneses y el arte occidental es que era un grabado que iba a la clase media. Era un grabado tan popular que se vendía como los kioscos aquí, los periódicos o los pósteres de los artistas. Eso no existía en Occidente. En Occidente la pintura iba para la burguesía o la clase alta. Eran obras de arte, pero se vendían así. Eran un kiosco, estaban colgados, y entonces uno compraba o a su actor favorito, o compraba un paisaje, o compraba una historia de un héroe o de samuráis,
O sea, que era un tema de editores. Los editores hacían esos. Era tan barato, la compra eran de 13 a 18 monedas de cobre, que era lo equivalente a unas sandalias o una taza de sopa. Tenían que vender alrededor de 600, eso está muy estudiado, para que tuviese rendimiento económico para editorial. Por ejemplo, en la serie sobre el teatro de Kabuki, esta que he hablado de Kunisada, de algunos de sus grabados se vendieron hasta 7.000 ejemplares. Fue tal el éxito que tuvo que otros editores encargaron a otros pintores a hacer series análogas, relacionando el Kabuki con el paisaje. De hecho, en la exposición hay otra serie, en este caso de colaboración de un pintor con Kunichika, con Hiroshige, y uno hace el paisaje dentro de la obra y otro hace el actor del teatro de Kabuki. ¿Y cuáles serían los pintores más importantes, los que podemos destacar? Bueno, los pintores más importantes del paisaje se han considerado han sido Hokusai y Hiroshige. Hokusai es famoso por su cuadro de la ola y por su vista al monte Fuji. Él hizo 3 series sobre el Tokaido, de los cuales hay 2 grabados de la última serie, pero lo que se nota en estas series, es que lo que aparece fundamentalmente son personajes, no aparece el paisaje. ¿Por qué motivo? En los estudios que hay sobre él, recorrió mucho más tarde este camino. Como no conocía bien el paisaje, lo que se centró fue en los personajes. La serie más importante que ha habido fue la hecha por Hiroshige. Él sí que conoció el camino, porque él acompañó un regalo que hizo el shogun al emperador de caballos, acompañó una procesión desde Edo hasta Kioto y de vuelta. Él era hijo de un capitán samurái bombero. Como era hijo, él seguía siendo samurái bombero. Entonces, como un oficial bombero, le acompañó y entonces tomó notas del paisaje. Esa primera serie, que se llama La Oído, fue tal el éxito que tuvo que él pasó de ser un pintor de uquillos en los cuales no fue muy famoso a ser uno de los más famosos del siglo XIX, y lo que influenció el éxito que tuvo esta serie, que otros editores se dedicasen a sacar grabados sobre Tokaido. Ya para terminar, profesor Bujalance, ¿qué importancia, cómo podemos resumir la importancia de la ruta primero, esta ruta del Mar del Este, la Tokaido o el Tokaido, y la importancia también de estos grabados, también hoy en día, haciendo como una especie de traslado y viendo que hay una especie de fascinación por todo lo que venga de Japón, pero también por lo que venga a través de la ruta y de los grabados? He dicho antes que los grabados japoneses han sido, sobre el tema de paisajes, ha venido muy tarde, ha venido en el 19, pero son quizá las cosas de las que más se conoce. La ola de Hokusai, esta ola gigantesca. Los grabados japoneses tuvieron una gran importancia porque todos los pintores impresionistas, todos eran coleccionistas de grabados. También Picasso cuenta, él narra que cuando estaba en París iba a visitar a otros pintores, y lo que hacían muchas veces después de cenar es enseñarse, como no es un tamaño muy grande, enseñarse las carpetas de grabados que tenían de grabados japoneses unos a otros. Él tenía una colección de grabados, el propio Picasso, y se enseñaban unos a otros esas colecciones. Aquí en España llegaron muy pocos, pero también la mayoría de los pintores importantes, Fortuny, Madrazo y otros, tuvieron grabados japoneses en sus colecciones. O sea, ellos coleccionaban grabados. La importancia que ha habido de ellos a la pintura justamente del impresionismo aparece en todos los libros, en todos los tratados. Pues muchísimas gracias, profesor Bujalance.